Abramos nuestras Biblias a la lectura del día de hoy. Acompáñenme a Juan 11, Juan capítulo 11, versículos 17 al 27. Juan 11, del 17 al 27. Juan 11, del 17 al 27. Yo soy la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Palabra de Dios. Our reading for today will be from John chapter 11, verse 17 through 27. John chapter 11, verse 17 through 27. Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave 4 days already. Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about 15 furlongs off. And many of the Jews came to Martha and Mary to comfort them concerning the brother. Then Martha, as soon as she had heard that Jesus was coming, went and met him. But Mary sat still in the house. Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. Jesus said unto her, Thy brother shall rise again. Martha said unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? She said unto him, Yea, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Now we're giving time to our brothers to preach. Nuevamente, hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial por el tiempo que Él nos da para poder reunirnos por la segunda hora, para que así podamos estudiar nuevamente otra porción de la palabra de Dios. Once again, we're very thankful to our Heavenly Father, which has given us another hour to come together and to study another portion of His Word. Para todos ustedes que nos están sintonizando aún todavía por medio de Facebook Live, estamos contentos por su presencia y nuevamente queremos recordarle que si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que ha escuchado o habrá de escucharlo en esta mañana, le invitamos para que se pueda poner en contacto con nosotros. Toda la información que usted necesita la tiene en la pantalla de su televisor. And once again, we welcome you, all of you who are viewing us by means of Facebook. We're happy that you're still with us. And once again, let me just reiterate that if you have any questions or any comments concerning some of the things that you might have heard or will hear throughout this message this morning, you have all the information that you need in your television screen. Be sure and get in contact with us. En los domingos por la mañana, hermanos, hemos estado estudiando concerniente a los yo soy del Evangelio según Juan. Ya hemos visto varios de yo soy o afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo.
Anteriormente hemos estado estudiando que Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Segundo, hemos visto que Jesucristo ha afirmado que Él es la luz del mundo. Y tercero, estuvimos viendo que Jesucristo dijo que Él era la puerta de las ovejas. Y por último, vimos que Jesús dijo, yo soy el buen pastor. If you have been with us lately, you have noticed that we have been looking and studying concerning the I ams of the Gospel of John. En vez de la computadora no trabaja muy bien. The Gospel of John. Thus far we have seen several I am that Jesus have said to us, and we have studied them. We have studied John chapter 6 and verse 35, where Jesus says, I am the bread of life. Second, we have studied John chapter 8 and verse 12, where he says, I am the light of the world. Third, we have studied where Jesus Christ says, I am the door, in John chapter 10 and verse 7. And then the last sermon that we saw where Jesus says, I am a good shepherd, John chapter 10 and verse 11. Esta mañana quiero estudiar con ustedes nuevamente otro yo soy que Jesús viene a proclamar a su audiencia, y lo encontramos en Juan capítulo 11 versículo 25. Ya se le dio la porción de escritura esta mañana. Sin embargo, déjenme volver a leer el versículo 25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto, vivirá. Today we're going to be seeing John chapter 11 and verse 25, where Jesus Christ once again affirms that He is the resurrection and life. And let me just read once again one of the verses that was read in this morning. In John chapter 11 and verse 25 says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Vamos a Dios en oración. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el privilegio que usted nos da, eterno Dios, de poder presentarnos ante usted y de estudiar nuevamente una porción de su palabra. Le pido por este servidor suyo, eterno Dios, que me ayude a comunicar los conceptos que usted me ha puesto en mi mente y corazón al meditar sobre este yo soy de Jesucristo. También, Padre Santo, le ruego que esté con la audiencia en esta mañana, para que todos nosotros podamos escuchar bien sus palabras, que las podamos entender, eterno Dios, y que si acaso en esta mañana su palabra cae en corazones fértiles, eterno Dios, le ruego pues que usted recoja su fruto. Heavenly Father, once again we come before thy throne with the simple request, Father, that you continue to be with us, continue to be with thy servant, Father, that I may recall those things that you have put in my mind and heart as I meditated upon the verse that we are going to expound this morning. I ask you, Father, that you will give me clear thoughts, that I may develop my concepts to where they will not be confusing, but understandable. And I ask, Father, for the people that are here this morning, that we can understand your words, and that if your word, Father, falls in fertilized hearts, that it may bring forth the fruit that you desire this morning. It is through your Son, Jesus Christ, that we ask these things. Te pedimos todo esto en el bendito nombre de Jesucristo. Amén. Cuando nosotros leímos Juan capítulo 11, versículo 25, nos damos cuenta que aquí Jesucristo está teniendo una conversación con una de las hermanas de Lázaro. Y claro que ellos ya habían estado esperando algún tiempo para que Jesucristo llegase, para que así Él le hubiera podido ayudar en mantener su vida aquí en la tierra, para que Él pudiera seguir con su vida. Sin embargo, miramos nosotros que Jesucristo llegó un poco tarde, y al llegar tarde, Él, pues, se le dio la noticia a Él de que Lázaro ya había fallecido. Y por lo tanto, Jesús entonces
proclama estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Whenever we read John chapter 11 and verse 17 through 27, we notice that it is found in a pericope where Jesus Christ comes to the aid of his friend Lazarus. At this portion, Jesus Christ is having a conversation with Lazarus' sister, but he came too late. And this is where we find the affirmation that Jesus Christ makes at that particular time: I am the resurrection and life. Cuando miramos este texto, hermanos, miramos nosotros que existen dos posibilidades por las cuales Jesucristo nos está comunicando esta porción de Escritura. Y claro que las dos son válidas porque vienen a ser sostenidas por medio del Nuevo Testamento. Primeramente miramos nosotros que existen en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento dos resurrecciones, bueno, más bien dos muertes y dos resurrecciones. Cuando vamos al Antiguo Testamento, usted seguramente recuerda que Dios le dice a Adán y a Eva que no comiesen del fruto del árbol que se encontraba en el jardín del Edén, porque al comer del fruto de ese árbol iban a morir. Y Satanás, claro, ¿verdad?, usó parte de esa verdad para poder engañar a Eva. Esto lo miramos nosotros en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 12, donde dice que Eva fue engañada. Pero Satanás le dijo a Eva: no serás engañada, sino que vas a tener el conocimiento que debes de tener concerniente a la vida. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que ahí está la Biblia hablando de una muerte. Pero sabemos bien que esta muerte de la cual está comunicando la Biblia no es una muerte física, sino que es una muerte espiritual. Una muerte que a continuación, a través del Antiguo Testamento, miramos nosotros que se viene a mencionar. Por ejemplo, cuando usted y yo leemos Ezequiel capítulo 18, versículo 4, considere pues lo que dice la palabra del Señor en esta ocasión. Ezequiel capítulo 18, versículo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y lo vuelve a repetir en el versículo 20, el mismo autor dice lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por lo que miramos nosotros, y estos son solamente dos versículos, existen más versículos, pero creo yo que con esto se aclara muy bien el concepto que estamos elaborando. Que cuando hablamos sobre el concepto de la muerte, necesitamos que entender que existe una muerte física. Y esta muerte física simplemente es en donde el ser humano, que ha nacido con su corazón, la tendencia de seguir el mal. Esto lo explica muy bien Proverbios capítulo 22 y versículo 15 y Génesis capítulo 8 versículo 21. Cuando llega a la edad apropiada de poder escoger entre el bien y el mal, como dice Isaías capítulo 7 y versículo 14, el joven habrá y tendrá la tendencia de escoger lo malo. Y cuando llega a ese punto, según el profeta Isaías capítulo 59 versículo 1 y 2, dice que es cuando el ser humano, a consecuencia de su pecado y su transgresión, se viene a apartar de Dios. Esta es la muerte de la cual estamos mirando en estos momentos, en donde el ser humano viene a decidir en sí mismo de querer separarse de Dios. Porque el ser humano claramente, ¿verdad?, no ha nacido con pecado. Ha nacido de una manera recta, dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 29. Una manera en donde el pecado no radica en él, aún estando en el vientre de su madre. Romanos capítulo 9, versículo 11. Pero tampoco cuando él viene a nacer a este mundo, viene a nacer sin pecado. Deuteronomios capítulo 1, versículo 39.
Es por esto que Jesús, con toda confianza, dice en Mateo capítulo 18, versículo 1 al 3, dejad los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo vuelvo a repetir en Mateo capítulo 19 y versículos 13 y 14. Algo que no le pertenece al pecador, la entrada del reino de Dios. Si así fuese, Jesús nunca le hubiera dicho a Nicodemo en Juan capítulo 13 versículo 5, de cierto te digo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Solo que cuando hablamos de la primera muerte, necesitamos que entender es una muerte espiritual. Es una muerte en donde el ser humano decide por sí mismo. No es culpa de Satanás. Satanás únicamente tenta. Santiago capítulo 1 versículo del 3 en adelante habla de eso. Cuando el ser humano acepta, decide de hacerle caso a sus concupiscencias y atraer en sí mismo aquello lo cual se ha presentado como tentación y cae en el pecado. Y cae en el pecado, dice versículo 15, la muerte. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 6 y versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Y por lo tanto miramos nosotros que es posibilidad de que pudiéramos nosotros ver que esto puede ocurrir en nuestra vida. Como seres humanos nosotros podemos caer en la tentación de Satanás. Porque 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice que Satanás anda como león rugiente para mirar a quién devorar. Y esto es constante, hermanos y amigos. Satanás anda constante detrás de nosotros tratando de ver a quién puede devorar, a quién puede destruir. Porque miramos nosotros que la intención de Satanás es de venir a hurtar, de destruir, de causar daño al ser humano. No de darles bendiciones como Dios nos promete a nosotros. Por lo tanto, miramos nosotros que cuando el ser humano llega a esa profundidad del pecado y las transgresiones, Efesios capítulo 2 y versículo 1, ahí puede ocurrir una resurrección. Y esa resurrección es posible por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único que puede resucitarle de esa profundidad. No importa qué tanto esté metido en el pecado, Jesucristo puede liberarle de esa situación. Y yo estoy seguro que usted entiende y conoce que a través de la Escritura podemos nosotros leer y entender en donde Jesucristo ha hecho esto. De personas que no estaban tanto en el pecado, sin embargo decidieron de rendir su vida a Cristo Jesús. Jesucristo les vino a resucitar de esa situación pecaminosa. Pero también de personas que han estado bien metidos en el pecado, como Saulo, que miramos nosotros que este hombre, ¿verdad? Perseguía a la iglesia. Este hombre permitía muerte a cristianos, como ya leímos en el Nuevo Testamento. Él mismo explica su propia vida, en la manera en cómo él era. Sin embargo, Jesucristo le vino a resucitar de ese estado pecaminoso y le vino a dar vida a él. Y esto lo miramos nosotros que ocurre en lo siguiente. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6 y versículo 3 al 4. No se me ha olvidado. I haven't forgotten about you, English speaking people. I'll come back to you. Romanos capítulo 6 y versículo 3 y 4 dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 6, versículo 3, del 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, al fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió,
Al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos del pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendió el pasaje? El pasaje nos está hablando de una resurrección. Una resurrección del viejo hombre que por muchos años se ha dedicado al pecado. El viejo hombre en donde no existe vida con Dios. El viejo hombre que solamente está tras el pecado. Pero Jesús dice, si tú te vienes a someter las aguas del bautismo, vas a entrar en una figura de la muerte y la resurrección mía. He ahí la resurrección del viejo hombre a un hombre nuevo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Solo que cuando hablamos nosotros del primer concepto de Juan capítulo 11, versículo 25, entendamos eso, es espiritual. Y posiblemente entre nosotros hoy en esta mañana se encuentren personas que están muertos en el pecado. Yo no los conozco. Dios sí los conoce. Dios sí sabe quiénes son. Yo no sé quiénes son. Pero usted sabe si está muerto en sus pecados o no está muerto en sus pecados. Y la única manera en cómo usted puede resucitar de esa estatura a una estatura correcta delante de Dios es por medio del bautismo, si es que aún todavía no se ha sometido al bautismo. O si acaso usted es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y se encuentra en una vida de pecado, entonces yo le doy el mismo consejo que Pedro le dijo a Simón: arrepiéntete para que Dios te perdone. Hechos capítulo 8, versículo 28 en adelante. Pero segundo, whenever we talk about John chapter 11 and verse 25, you need to understand that in this concept of resurrection and life, there are two concepts here. And both of them are sustained by Bible. In the Old Testament and the New Testament. For example, let us start off first with the first concept. When Jesus Christ says, I am the resurrection and life, we need to understand that we as human beings were people that were born without sin. And you know the verses already. I've already mentioned to them several times. Ecclesiastic chapter 7 and verse 29. We have been brought into this world without sin. Even when you found yourself in the womb of your mother, Romans chapter 9 and verse 11, the scripture says that you were without the knowledge of good and evil. And when you were born, Deuteronomy chapter 1 and verse 39, the scripture says that the children that were among them that knew not evil and good. You know that we were born without sin because the Bible clearly states so. But there comes a time in our life when we come to the point, to the age that Proverbs chapter 22 and verse 15 speaks of. Our desires within us, our fleshly desires within us, grow stronger. And we come to the point where when we can see the good and the evil. Unfortunately, we choose the evil instead of the good. That's what the Bible presents to us. Genesis chapter 8 and verse 21, and that's the reason why the world was destroyed the first time. But we come to that point to make our selections according to Isaiah chapter 7 and verse 14. And when we choose to do wrong in our life, then we die. This is what happened to Adam and Eve in Genesis chapter 3. They chose to partake of the fruit that was prohibited by God. And therefore, the scripture says they died. Another passage within the Old Testament, Ezekiel chapter 18 and verse 4, where Jehovah God says, our souls are mine. And the soul that sins, that soul dies. He repeats himself in verse 20. So we notice that whenever we look at John chapter 11 verse 25, it has a spiritual aspect to it. We as humans have a tendency of going into sin. And once we go into sin, we have no relationship with God no more. Isaiah chapter 59 and verse 1 and 2.
it makes us aware of the fact that the love of God doesn't stop at one point. It continues, but it is us that we choose to do wrong. And therefore, when we choose to do wrong, then we separate from God. And when we separate from God, then we enter into a spiritual death. And when we die, we have no relationship with God. There's no spiritual life in us. And this is where the part of the resurrection comes in. We need to understand that although we may find ourselves in sin and we are condemned, we're condemned. It doesn't matter what you do as far as trying to take care of your sins. You have to do the right things according to the Bible. And the Bible says in Romans chapter 6 and verses 5 through 11, notice where the resurrection comes in. The Bible says that when we enter into the figure-like death and resurrection of our Lord Jesus Christ, that's where it talks about the resurrection. In other words, the person that has never been baptized, have never entered into Jesus Christ, you have to come to these waters, you have to be buried in the water, and then you're going to be resurrected into a newness of life. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. And that's where the resurrection comes. You're resurrected into a newness of life. You once again have the relationship with God, according to Colossians chapter 1 and verse 21. So this morning, it might be that some of us find ourselves in this situation. I don't know your life. No one here knows your life. Only you know your life and your relationship with God. And there might be some of you that are in sin, that have never been baptized for the forgiveness of your sin, because that's what the Bible speaks of. And in order for you to be able to accept that resurrection that Jesus Christ is making us aware of this morning, I am the resurrection. This is the process you need to go to. It might be you want to do it this morning. It's up to you. But I'm telling you that within the New Testament, there's a lot of examples in what God has resurrected people from sin and has given them new life. But not only am I referring to people that have never been baptized, I'm referring to people also that are members of the body of Christ. Because we sometimes sin within our life. And if we do, my response to you is the same thing that Peter responds to Simon in Acts chapter 8 and verse 28 and following. Repent, that God may forgive you. But second, we notice that John chapter 11 and verse 25 has a different significance. Segundo, miramos que Juan capítulo 11 versículo 25 tiene una diferente enseñanza. Porque sabemos bien de que todos nosotros vamos a llegar a una muerte física. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 versículo 27 lo siguiente. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice la palabra del Señor lo siguiente. De la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, está establecido. Eclesiastés capítulo 3 versículo 1 y 2 dice que todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir. Usted y yo vamos a llegar a nuestra muerte. Yo no sé cuándo. Qué bueno fuera que yo supiera cuándo voy a morir. David también quería saber esto en Salmos 39 versículo 4. Señor, hazme saber mis días. Hazme saber cuándo voy a morir. Únicamente Dios es el que sabe nuestra vida. Salmo 139, versículo 16. Él sabe cuándo nacimos, Él sabe cuándo vamos a morir. Pero la muerte, téngalo seguro, va a venir. Y quizás para algunos sea más temprano que tarde. Pero va a venir. Y esa muerte física de la cual la Escritura nos habla, es una muerte en donde ya cesan todas las oportunidades. Ahí se acaba todo. Como dice Eclesiastés capítulo 9,
Dice, mientras que lleguen las cosas a ti, a frente de ti, dice, apresura a hacerlo, porque a donde vas ya no va a haber obras, ya no va a haber nada. En otras palabras, nos habla de la urgencia que tenemos nosotros en esta vida, de hacer y de preocuparnos por las cosas que son importantes, porque la muerte es segura y va a venir. ¿Conoce usted el día que va a morir? No lo conoce. Entonces dice la palabra del Señor lo siguiente, como tipo de aseguranza. La encontramos en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 11, note lo que dice. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dijo, ¿cómo no deberéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En otras palabras, Pedro está diciendo, si sabes bien de que Dios lo que ha prometido va a ocurrir, es decir, este mundo va a ser destruido, pero en estos momentos estamos hablando de nuestra muerte, un concepto diferente, pero uso esto para que podamos comprobar el punto de que van a venir, porque Dios lo ha dicho. La destrucción del mundo va a venir, la muerte mía va a venir. Y si yo sé que la muerte mía va a venir, entonces, ¿por qué no procuras? Dice aquí, vuelvo a leer el pasaje en 2 de Pedro, capítulo 11. Dice, vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. La urgencia está ahí. Pablo la repite en primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, considere pues lo que dice. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La venida de nuestro Señor Jesucristo va a ocurrir. Algunos se vienen a burlar, como en el tiempo de Pedro, pero la venida de Jesucristo va a venir. Y cuando Jesucristo venga, quizás algunos de ustedes estén vivos, quizás otros estemos muertos. Pero cualquier que sea el caso, lea Juan capítulo 5, versículo 28. Juan capítulo 5, versículo 28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Ahí está la resurrección. La resurrección va a ocurrir como quiera. Si yo llego de morir y me llegan de sepultar 6 pies debajo de tierra, no importa, porque Jesucristo, que ha sido designado por el Padre, Hechos 17, versículos 30 y 31, habrá de venir un día y todo ojo le habrá de ver, Apocalipsis 1:7, y cuando Él venga con sus ángeles, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Todos. Aunque estemos sordos, si nos entierran sordas, como quieramos ir al Señor. Y si acaso nosotros hemos hecho lo que es correcto en esta tierra, entonces vamos a tener una resurrección. ¿A qué? A vida. Otra vez, Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. Vamos a tener una resurrección a vida. Pero, si usted ha hecho lo malo y nunca se arrepintió y murió en su pecado, también va a resucitar. Jesucristo lo va a traer de la tumba, pero lo va a traer de la tumba, del sepulcro, para que vaya derechito a la condenación. El lugar que usted escogió, no que Él escogió. Porque mientras que vivimos en esta tierra, nosotros hacemos nuestras propias decisiones. Dios no hace ninguna decisión por nosotros. Dios únicamente nos instruye para que nosotros podamos hacer las mejores decisiones posibles en esta tierra. Pero las decisiones son nuestras. Y como muchos tenemos la costumbre que cuando hacemos algo mal, ¿verdad?
no aceptamos responsabilidad. En aquel tiempo me imagino que será igual. Pero no podemos burlarnos de Dios, porque Dios conoce todo lo nuestro. Él sabe todo. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo siguiente. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice la palabra de Dios. Hebreos 4, 13, dice, y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar, ¿qué? Cuenta. ¿Entendemos? O le leo el pasaje de Eclesiastés capítulo 12, donde no hay ningún secreto en los ojos de Dios. Solo que todos vamos a ser resucitados de entre los que estemos muertos, vamos a ser resucitados. Los que estemos vivos, dice, estarán arrebatados. ¿Para qué? Para el juicio. Regresando a Hebreos 9:27. Solo que entonces, Juan capítulo 11, versículo 25, se aplica a estas dos cosas. A la resurrección y la vida que la persona puede obtener espiritualmente. Pero también se refiere a la resurrección y vida que la persona puede tener después de que uno muera. Y la decisión es nuestra. I don't have very much time for the English parlez-vous français, pero here it goes. In John chapter 11 and verse 25, we notice that it is making reference also to the physical death. And the Bible does speak of that. The Bible says that we're going to die. Hebrews chapter 9 and verse 27, it is constituted unto man to die once, and after death comes judgment. So we're going to die. It's just a matter of when. Some of us are like King David. We want to know, when are we going to die? Psalm 39 verse 4. But only God knows. And that is clearly stated in Psalms 139 and verse 16. But you're going to die. I'm going to die. And when we die, we might be buried 6 feet underground. And even though we're 6 feet underground, there's going to be a resurrection. Because there will be a day when Jesus Christ will come to this earth. And all eyes will see him. Revelation chapter 1 and verse 7. And he will come with his angels. And his voice will be the voice of an archangel. That all in the tomb will hear him. John chapter 5 verse 28 and 29 says that. And there will be resurrection. Some will resurrect unto life. Some will resurrect unto condemnation. God is not going to condemn you. You have already condemned yourself by the choices you make in life. That's why God gave you a mind to think and to do your own choices. God only instructs you that if you make that choice, these are the consequences. But it is your choice. Remember what he said in Deuteronomy chapter, 30? And verse 15 and following? God tells the people of Israel, what do you want to do in life? You got the choice before you of life and death. It is your choice. You choose what do you want. Unfortunately, they chose death. Well, this is the same thing he tells us nowadays. It's our choice. But choices have consequences. But we as human beings are very particular. We start blaming everybody else but except us for making their own choice in life. Eve blamed who? And if you look into all the scriptures, notice how people blame each other, but never taking full responsibility. But this will not fly before our Lord, because he will be the judge, according to Acts chapter 17, verse 30 and 31. And he knows everything about our life. Hebrews chapter 4 and verse 13. Nothing is hidden before him. So the best thing you and I have to do is what 2 Peter chapter 3 and verse 11 says. Live a pious spiritual life. Be right with God. And this morning,
that's the invitation that we're making to you. If you need to make things right with God, this morning is the time to do so. Why wait? Why wait? Don't you think that our salvation is more important than other things? Are you willing to lose your salvation for something that has no use for you in the spiritual realm? The choice is yours. Esta es nuestra invitación a ustedes esta mañana, hermanos, sabiendo bien de que tenemos que arreglar cuentas con el Señor. Y la Biblia claramente nos dice que lo tenemos que hacer hoy. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, hoy es el día de nuestra salvación, no mañana, hoy. Si usted está sujeto a la invitación que Dios le está haciendo en esta mañana, le invitamos para que venga. Mientras nos ponemos de pie, vamos a cantar.